Cordial saludos, docente, compañeros. Del día de hoy vamos a exponer sobre la tubería de PVC a presión. Mi grupo está conformado por Fuentes Cristian, Neira Rodríguez, Juan Andrés, Pisco Garzón Viviana y quien está hablando, María Fernanda Laguna. Los temas a tratar del día de hoy es cómo el PVC se ha venido posicionando como el polímero más grande del mundo y asimismo el segundo con mayor demanda que se ha hecho una utilidad en la ingeniería civil. ¿Cómo son sus instalaciones y el proceso de mecanismo que ha ocurrido para llevar a la vanguardia este polímero? Buenas tardes, compañeros docente. Como sabemos, el PVC es la denominación por la cual se conoce el policloruro de vinilo. Este es un material altamente reciclable con buenas propiedades como el aislante térmico, sonoro y es resistente a la tracción y la compresión. En 1835, un alemán, Juston Bonn, descubrió el monúmero de cloruro de vinilo y pues al no verle una utilidad clara permitió que un estudiante, Henry Victor, fuera quien lograra la primera transformación del policloruro de vinilo en PVC, mediante la polimerización y siendo así pasaba a la historia como el primer creador del PVC. De esta misma manera, en el año 1933, un estadounidense, Waldo, desarrolló el potencial de ese material pues a través de pruebas y ensayos que lo llevaron a desarrollar como el segundo polímero más producido del mundo, el PVC. El proceso de mecanismo que ha ocurrido con este polímero es uno de los más grandes y aún así más extensos que se puede haber ocurrido en la historia de la ingeniería civil. Este producto, esta tubería, consiste entre carbono, hidrógeno y asimismo cloro. Pero una de las características principales y la que ha causado un poco de revuelo cuando salió es que es la única tubería que tiene el petróleo a una baja densidad, que es un 43%, a que las otras, a diferencia de las otras, tiene una densidad mucho mayor y con mucho más, digamos, con un ácido acidrílico. Este polímero se ha posicionado en la vanguardia como una de las fuentes de tubería a presión más destacadas y mejor vendidas en el mundo. Las ventajas de esta tubería a presión lo va a mostrar en un video muy corto, Paco, en el cual hablas de las ventajas y asimismo de la utilidad que se les va dando dentro de la casa. Como nos dimos cuenta, Paco ha hecho grandes cambios y asimismo ha tenido la versatilidad y en este último tiempo a grandes cambios, en los cuales serían La tubería PVC SSH80 o la tubería PVC SCODOL 80 es una que va a la vanguardia o es vanguardista acerca de las nuevas tecnologías que han arrojado los otros diferentes tipos de tuberías a presión, como la de acero, como la de CPVC, tratando de emular sus características. Ya de ellas hablaremos un poquito más adelante. A continuación, la dejaremos con un video cortico acerca de ella.
Como muy bien vimos en el video anterior, el PVC SSH80 es una de las tuberías de innovación que se ha presentado en el año 2020 a 2021, donde se sobredestaca su importancia en los cambios de temperatura. Cuando nosotros hablamos de pacto y tubería a presión, pensamos y analizamos que me va a tomar aguas frías. El cambio de esa tubería y el más grande correspondiente es que esta tubería me va a tomar las dos grandes temperaturas de tanto en agua fría como en calor. Bueno, tubo y tubería. Un tubo y una tubería pueden parecer de forma muy similar, pero en realidad estas dos son muy diferentes en sus especificaciones y de hecho raramente son intercambiables. En lugares frecuentamos habitualmente como nuestra casa, nuestra oficina, nuestro coche, podemos encontrar de estas dos. La primera diferencia que emana de estas dos es la forma. Una tubería tiene que poder doblarse con facilidad para poder adaptarse al camino. Normalmente es de manera alargada que debe seguir desde el lugar de salida del fluido hasta su llegada. Eso sería muy difícil si fueran cuadradas o rectangulares. Los tubos, por otro lado, pueden ser cuadrados, rectangulares o redondos, según el uso el cual se le vaya a dar. Estos tubos cuadrados o rectangulares suelen ser más pesados o más pesados que los redondos, ya que contienen más material para un mismo diámetro con el mismo grosor de pared. Los tubos redondos, en cambio, son más ligeros que los cuadrados y más rígidos cuando son del mismo peso por metro y pueden resistir incluso un esfuerzo de mayor torsión. Por último, las propiedades mecánicas y químicas. Las propiedades mecánicas de las tuberías son presión, grado de elasticidad, ductibilidad. Y los principales elementos químicos son el carbono, el manganesio, el azufre, el fósforo, silicio. Y por otro lado tenemos las propiedades mecánicas de los tubos, las cuales son la dureza, la resistencia a la resistencia a la tracción y la alta precisión. Los elementos químicos principales pues, son el hierro, el carbono, el zinc, el cobre y el níquel. La extracción y producción. El PVC, para poder formar un tubo de este deberá pasar por una serie de procesos tanto química como de forma mecánica, es en el cual se pueden derivar los procesos de agua y sal, con hidrógeno, el cloro, la resina. Estos dos materiales pueden ser con destilación y así mismo con aditivos en los cuales de estos dos llevas. Tengamos en cuenta que contamos con porcentajes de 50% para el cloro y un 43% para la resina del PVC. Las propiedades de desempeño, como muy bien decía mi compañero Juan Andrés Neira, es una que el comportamiento de estas tuberías, hablando de pacto, generalizándolo la tubería de pacto a presión, es un material ligero y resistente, cumple estas funciones y además tiene una inerte composición en su comportamiento. Este desempeño hace que la tubería de pacto sea una de las mejores vendidas y asimismo la propiedad es la termoconferencia y la elevada transparencia que maneja esta tubería. Un índice, una característica que me ha parecido aún así muy visible es que no se propaga a la llama y protege mucho los alimentos, esta tubería, porque si estamos hablando de las demás tuberías eléctricas, podemos encontrar que son altamente intoxicables y dañinas a nuestro organismo. Esto tiene una buena relación entre calidad y precio, que es lo que la mayoría buscamos, y asimismo es de fácil transformar y adecuar a lo que nosotros necesitemos. El proceso, como estamos viendo acá en estas figuras, es que luego de disponer la materia prima, a este caso el tubo de PVC, pasa por una serie de calentamiento, de expansión, de acabados y enfriamiento, y asimismo la extrusión que forma el tubo. Para la extrusión y el remoldeo que tiene termina así mismo un acabado pulido y en un enfriamiento nuevo de tubo donde se va a manejar la masa del PVC y donde se aplican los refuerzos y componentes donde se colocan a prueba si el tubo es altamente dispensable y poder, digamos que, transportar
es decir, que pasa una serie de pruebas que ahorita vamos a decir en cuál se dirige la NTC, y asimismo, esto que te cumpla las cualidades a las que fue diseñado. Bueno, la manipulación, pues durante el transporte este material se debe pues cuidar, hay que garantizar su protección, el amarre. Los tubos pues son frecuentemente elementos, los tubos frente a elementos extraños pueden romperlos o fisurarlos. Entonces pues hay que tener en cuenta que el transporte de estos materiales se debe cuidar bastante en el cargue, descargue, no se deben arrastrar por el suelo, y pues así garantizar que los tubos y este material llegue pues en su debido, pues no lleguen con fisuras y estén pues obviamente bien. El PVC y su degradación. Es un termoplástico versátil, especialmente conocido como un material de tuberías y conexiones utilizados para aplicaciones residenciales y comerciales de plomería. El PVC tiene un factor de degradación del 0,31 a 130, por lo tanto que tiene una clasificación de presión de hasta 71,3 psi a temperatura de 230 psi por 0,31, que eso nos da un igual a 71,3 psi. Los tipos de instalaciones, pues acá tenemos como evidenciadas las tuberías sanitarias, tubería de agua potable, tuberías y acometidas eléctricas, tubería de acueducto y alcantarillado. Tubería a presión con sus características. La tubería a presión tiene unas características que es de fácil moldeo y asimismo está adecuada a lo que nosotros necesitemos. Como podemos ver en las imágenes, se puede hacer una instalación muy bien y muy selecta en el cual el tubo nos va a garantizar la seguridad, el aplomo y asimismo la resistencia y consistencia que nosotros podemos permanecer de esa tubería y esperar. Tengamos en cuenta que estas características de una consistencia, digamos, vagamente elevada, y asimismo el PVC, como es un polipropileno basado en una materia prima, esta materia prima a la hora de desechar se puede volver a reciclar y asimismo darle una mejor utilidad y comportamiento a sí mismo. Bueno, la NT 87. Esta norma técnica colombiana habla acerca del funcionamiento que se le puede dar a los tubos del PVC, o también conocidos como el policloruro de vinilo. Estos son utilizados en las diferentes edificaciones que se puedan hallar en las obras civiles. Tenemos además también la NTC 1062, en donde habla acerca de los sistemas de distribución de agua, en donde pueden ser tanto caliente como fría con estas tuberías del PVC. La resina en PVC se pueden producir mediante 4 procesos diferentes: su suspensión, emulsión, masa y solución. Pero esta resina tiene también un proceso, los más conocidos tanto químico y mecánico, que ahorita mi compañero lo va a tomar en cuenta, donde los homopolímeros y los copolímeros son los más empleados. Y asimismo, su sustancia que uno recaude de esto puede fundir muy bien en base a una arena, a perlas y a un ladrillo en la ingeniería civil. O sea, creando mampuestos y recolectando más de 15.000 kilogramos hacia reactores. Esto se puede muy bien formicar en un material de la ingeniería civil como la arena, como la conocemos, tomando la resina como la arena y obviamente agregándole aditivos. Eso en un ladrillo, formándolo con las mismas moléculas que tiene la resina, que es prácticamente todo el PVC, y asimismo creando perlas, que también es un compuesto muy importante en adición a las obras civiles. La resistencia a la Bueno, temperatura. puede especificar para aplicaciones
de 130 grados centígrados a 54 para la última tubería PVC que lanzó Patco al mercado, contra la primera tubería que fabricó en donde puede soportar una presión significativa menor a temperaturas elevadas, en donde estas pueden superar los 73 grados Fahrenheit o también los 28 grados, 8 grados centígrados. Listo. Ahora entramos en una característica bastante importante en estos tipos de tubos de PVC hidráulicos, como es el RD, en pocas palabras, la relación diámetro-espesor. Digamos que hablando de en sus inicios, pues cuando se empezaron a producir las primeras tuberías de PVC en el mundo, las únicas que existían, la única norma que existía para esto, eran las tuberías metálicas que se manejaban en un calibre 40 y un calibre 80, lo que pues lógicamente induce a que las tuberías PVC que se crearon se regían bajo esa norma y provocaban que pues la presión no fuera la mejor y en dado caso la temperatura tampoco lo fuera. Ya eso pues a través de los años se ha venido trabajando y se ha venido mejorando, logrando que estas tuberías obtengan ya una mayor presión y soporten unas temperaturas mucho mayores. Se hablaba de inicio más o menos de unos 20 grados centígrados, hoy conocemos temperaturas de PVC, hablando de las tuberías de PVC de agua potable normalitas, hasta 23, 24, 25 grados centígrados. El RD, devuélvela por un segundito, encontramos unas variables, encontramos la fórmula para hallarla, encontramos pues, las variables ahí descritas, la S, la P, la D, la T y la R, el espesor de la pared, el diámetro exterior, la presión hidrostática y la tensión de trabajo. Aquí ya encontramos las características de la tubería a presión un poquito más descritas. Esto pues se va desglosadito en un catálogo de PAPCO. Encontramos aquí podemos ver la variación que se ha venido manejando desde que soporta PSI hoy en día de las tuberías de RD9. Soporta PSI de 500 con temperaturas de trabajo de 23 grados centígrados. Cuando al inicio hablábamos de temperaturas de 20 grados centígrados, ¿no? Hasta la más mínima que se manejan de la RD26, que se maneja con 160 PSI, presión de trabajo igual, de 23 grados centígrados la temperatura. Aquí encontramos la que habíamos nombrado anteriormente, que es la tubería SCH o la tubería Scuddle 80. Esta sí tiene unas características muy notorias y pues, nombraba anteriormente a mi compañera y yo, que era pues vanguardista porque estaba tratando de meterse entre la tubería CPVC hasta, podríamos decir que en la tubería de acero, no sé si llamar a competirla con la de acero inoxidable, pero ese argumento se basa en que soportan temperaturas hasta de 93 grados centígrados y tiene una alta resistencia química. Además de eso, soporta altas presiones. Aquí podemos ver el desglose donde pues, podemos encontrar sus tamaños y demás. Ahora sí entramos en una parte bastante notoria. Algo que connotar es que gracias a los accesorios de tuberías es que podemos llamar las tuberías, ¿no? O si no, pues simplemente sería un tubo, ya sea una unión sencilla que uno de dos, ya estaremos armando una tubería a través de los codos, a través de los adaptadores hembra, a través de las T's. Y pues gracias a esas tuberías, gracias a esos accesorios es que hoy conocemos los diferentes sistemas de tuberías que existen para la agua a presión. Estas se van acomodando de igual forma, pues de igual forma, dependiendo de su tamaño, asimismo a la tubería, ¿no? Aquí ya encontramos una parte bastante chévere que es la instalación, algo que digamos que muchos de nosotros los estudiantes nos suele jugar una mala pasada, ¿no? Encontramos tanto de la manera en que debemos cortar las CRPs para trabajar esas tuberías, hasta el mismo higiene o, digamos, lugar de limpieza, estar todo muy bien hecho, todo muy bonito, todo muy limpio, evitando pues que tenga obviamente suciedades, aceites encima de la tubería, o cuando la vayas a trabajar debe estar pues, como se trajo, como nuestra compañera Viviana hablaba al principio de suministros. Pasamos ahora también a la parte de cómo unir los tubos y conexiones de PVC. Acá lo vamos a ver un poquito más gráfico. Aquí vamos a verlo a través de un videito, ya porque pues con palabras es un poquito complejo. Chicos, ojo con una cosa y es que tenemos a nosotros como estudiantes y que estamos en desconocimiento de esto, es que el copazo a nosotros
como ingenieros civiles, futuros ingenieros civiles, nos obliga a tener los implementos necesarios para tener esta tubería, para atenderla y asimismo instalarla. Si alguno de nosotros en una hora llegaba dando un percance de una magnitud tanto de pegante que le cayó en los ojos, en las manos que le quemó, la empresa se puede colocar en un problema y ustedes mismos pueden afectar muy gravemente la salud. Por eso, aquí en este video nos van a mostrar cómo es el correcto funcionamiento de las instalaciones de tubo y conexiones de la tubería de PVC a presión. Y asimismo, cómo se va desarrollando fundamentalmente. Esta tubería, o bueno, estas dos tuberías donde se van a utilizar y donde se pueden utilizar, ya que la reforma, la nueva tubería de PVC, se puede utilizar en uso residencial, comercial, industrial, servicios y dotacional. Es decir, ya está capacitada para soportar estas grandes residencias y comercialización. Y para terminar y para finalizar, las empresas líderes de PVC en Colombia y asimismo como recicladoras de este mismo material es Paco y Secta, ganando un 78.8% en ventas y asimismo en distribución, seguido con Gerst, Durman y Tubosa. La bibliografía. Muchísimas gracias por su atención, compañeros.